Bienvenidos a Contracorriente por Rompimiento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre el último libro del que es coautor, está con nosotros la extraordinaria periodista Paula Mónaco Felipe. Paula ha escrito una gran cantidad de trabajos antes, entre ellos un libro fundamental sobre Ayotzinapa, una obra de referencia sobre Ayotzinapa. Ahora nos regala en este libro sobre la violencia contra las mujeres, titulado Ya no somos las mismas, y aquí sigue la guerra, un relato tremendo. No vamos a adelantarlo para que ustedes compren el libro y lo lean. Paula, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este Contracorriente. Hola Luis, muchas gracias por la invitación a ti, a Rompevientos. Siempre es un verdadero placer estar con ustedes, estar contigo en este programa que siempre es un lugar de diálogo desafiante e inteligente y que me gusta mucho. Me emociona y me da mis nervios, te diré. Y esta vez para presentar este libro que es un esfuerzo colectivo hecho por 16 personas, en su mayoría mujeres, para contar cómo esta guerra, que no es guerra, pero que sí es guerra, que nunca pedimos, que nos atraviesa, esta más llamada guerra contra el narcotráfico, que empezó a fines del año 2006 más o menos, cómo nos ha pegado, cómo nos ha golpeado, cómo nos ha cimbrado, sobre todo a las mujeres. Es un relato en torno de las mujeres, es un esfuerzo colectivo con todo lo que eso implica y que creo que es muy importante en estos tiempos. Y nada, gracias por el espacio. Un libro que está escrito, como tú decías, a muchas manos. Es como un gran retablo en el que hay pequeños cuadros y cada cuadro es de una autora distinta, pero al mismo tiempo que tiene como dos grandes ejes, ¿no? Una primera parte prologado por Gagó, en donde una visión panóptica de la violencia y cómo se vive la violencia en las mujeres en distintos aspectos. Y del otro son más bien historias como de esperanza y de resistencia. ¿Sería justo definir así ese libro, Paula? Sí, sí, justo. Esto empezó hace más de 2 años con un trabajo especial de pie de página y en principio fue la idea de retratar estas distintas situaciones que nos afectaban a las mujeres y que nos afectan en torno de la guerra, pero cuando vimos el resultado de eso, cuando vimos lo que cada quien había hecho, empezó a haber esa como justo doble lógica de la que hablas, y en el proceso que fue el libro, que fue reescritura de esos mismos textos, agregados de otros textos, de otras autoras y autores, de algunas perspectivas, quedó más claro eso, esos como dos lados de abordar lo mismo. Uno, los dolores, las heridas, lo que arde, lo que lastima, y del otro, los esfuerzos o las historias enfocadas en la resistencia, en las vías de salir o de seguir, que bueno, en las dos partes está todo, ¿no? Pero creo que sí que es muy justo así como lo estás dividiendo, el dolor y la lucha y la resistencia divididas en estas dos partes como para enfocarlo más, no porque estén separados. Y en todos los textos cada texto eligió un verbo y una parte del cuerpo en el cual anclar esos relatos, ¿no? Porque también las violencias, y sobre todo en el caso de las mujeres, atraviesan mucho a los cuerpos, y los verbos con la idea de ver qué tanto esto nos simbra hasta lo más básico, ¿no? Porque cuando vemos los verbos son desde los principales de nuestras vidas, como amar, hasta los principales en nuestro vínculo con la sociedad, como es el confiar,
abrazar, escuchar, reiniciar. Y bueno, fue también como un desafío interesante eso, encontrar los puntos de unión, también pese a los distintos tipos de historia, las distintas maneras de narrar de cada una de nosotras, ¿no? De trabajar. Un libro que pone nombre, rostro, circunstancia a la violencia que viven las mujeres en México. Sí, y pone rostros y nombres, fíjate que incluso eso ha sido como un proceso. Algunos de los textos desde el comienzo tenían nombres reales, otros como el mío al comienzo tenía un nombre ficticio por proteger la seguridad de las dos mujeres que dieron testimonio para mi texto, porque ellas así lo pidieron, porque habían salido de la cárcel hacía apenas 3 meses, y para esta segunda edición ellas ya quisieron poner su nombre completo, me pidieron poner su identidad completa, revisaron los textos, y creo que son parte de los procesos como también nuestro trabajo periodístico y de escritura puede acompañar y ayudar para ir reconquistando terrenos. Yo con Denise y Corina, que puedo decir sus nombres, aunque antes aparecían como Cristian y Fernanda, pude acompañarlas un poco a partir del texto en denunciar la injusticia que ellas vivieron, documentarla, y así también que ellas tuvieran la confianza de poner sus nombres y decir yo soy esa y estoy peleando contra eso también. Un libro que es como un río al que llegan 3 afluentes narrativos distintos. Por un lado, tienes testimonios de mujeres que trabajan con violencia, por ejemplo, maestras, cómo es enseñar, o periodistas, cómo es contar o narrar y lo que significa en términos de las familias. Tienes trabajos como el tuyo, que son testimonios directos de la violencia, que en este caso padecen 2 mujeres que son pareja, además, donde explota no solamente la circunstancia que estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, sino la violencia machista ante la incomprensión de esa relación. Y tienes, por otro lado, una gran cantidad de apelación a la autobiografía o al recurso personal, ¿no? La poeta que cuenta lo que es vivir en la violencia en Tamaulipas, etcétera, etcétera. ¿Se puso de acuerdo antes en cuál era la voz que iba a narrar lo sucedido? No, y creo que eso es un proceso bien interesante porque al menos a mí cuando me invitaron a este proyecto, solo me dijeron al comienzo que era de este tema de las mujeres y la guerra, que me tocaba si quería, lo que quedaba que era la criminalización y que lo podía abordar como quisiera, era absolutamente libre. Y es muy curioso y muy interesante ver cómo de este grupo de autoras y algunos autores fueron como conformándose, fue como fluyendo ese río con distintas afluentes, como tú dices, ¿no? No hubo de parte de Daniela Arrea, que es la editora, y luego del grupo, porque todo se hizo muy colectivamente, no hubo como una regla, ¿no? De tú vas a escribir desde la poesía, tú la autobiografía, tú más crónica, tú más relato documental. Más bien cada quien se expresó por medio de la voz que sintió propia, y lo que sí hicimos para este texto fue un proceso colectivo de discutir y rediscutir para encontrar esto de las dos partes, para encontrar el enfoque, para ponerle el nombre, para hacer un prólogo en el cual nos acompañó el colectivo de prácticas narrativas, que es un prólogo que recoge todas nuestras voces de las cosas que discutimos mientras teníamos las reuniones de realización de este texto. Discusiones bien interesantes porque son como a fondo vinculadas a estos tiempos, por ejemplo, de si tenemos o no tenemos esperanza, si el libro genera o no genera esperanza, si queremos que genere esperanza o no. Y se formó este mosaico tan diverso que además, un poco queriendo, pero también casualmente,
amplía, me parece a mí, el terreno de dónde analizar la violencia, de dónde ver los efectos de la violencia sobre nosotras, nuestros cuerpos y nuestras vidas. Porque recordemos que unos años atrás gran parte de lo que reportábamos estaba centrado en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, en Veracruz, en Guerrero, que sin duda son algunos de los estados más golpeados, donde han sido más crudos estos años, pero lo cierto es que ya todo nuestro país se transformó. Y así es donde aparecen relatos como el que hice yo en Tabasco, aparecen de Veracruz, pero en este caso, en el texto de Ignacio de Alba, son las esposas de policías de Úrsulo Galván, de un pueblo que no ha sido tan abordado a lo mejor como el puerto. Y así también esa como amplitud de contemplar al país completo nos permite ver algunos lugares que ya habíamos leído, como es el caso del norte del país, pero desde otros actores, como son las maestras de los niños que sufren la violencia, que son hijos de quien sufrió la violencia, o hijos de victimarios muchas veces, el texto de Dani Rea, y también ir a otros lugares que también están atravesados por la guerra. Creo, las comunidades Paula, que zapatistas en el estamos texto de Dalí. teniendo problemas. Sí, tuvimos un pequeño problema. Si se escucha bien, adelante, entonces, sigamos. ¿Qué parte no se escuchó? ¿Dónde te quedaste? Bueno. Entonces no lo escuché yo. Disculpa, Paula. No, adelante con tu narrativa. Que como que estabas Tabasco, Veracruz, Úrsulo Galván, otras regiones. Otras regiones, e incluso las que ya habíamos, las que hemos leído más, como Tamaulipas o el norte del país, Coahuila, pero contada desde un lugar diferente, como es las escuelas donde van los hijos de víctimas o victimarios en el texto de Daniela, pero incluso también otros lugares donde no pensamos, pero también han estado atravesados y están siendo atravesados por este presente complicado de violencia, como son las comunidades zapatistas, que es lo que aparece en el texto de las resistencias de Dalí y Oropesa. Entonces creo que el libro es un mosaico, como tú dices, un retrato bastante diverso, bastante completo y también con muchas opciones, ¿no? Uno puede empezarlo a leer si quiere por las esperanzas, si quiere por los dolores, o si quiere por uno u otro relato e ir continuándolo. Creo que son todos muy buenos trabajos, nos gustan mucho, son todos compañeros que tienen una trayectoria de trabajar estos temas y cada quien desde una voz muy propia y muy libre también. Paula, tu voz. Tú has estado escribiendo desde hace mucho tiempo temas muy duros, muy fuertes. En la introducción del programa hablaba de tu libro de Ayotzinapa. Has hablado sobre traiciones. ¿Qué significó para ti escribir el capítulo de este libro? Para empezar, en el capítulo de este libro me topé con mis propios prejuicios o con tal vez me sorprendió a mí misma lo que encontré, porque cuando me dijeron, bueno, te toca criminalización de mujeres, en lo primero que pensé es en lo que más he abordado y conozco, que son criminalizaciones por razones políticas. Y de repente empecé a buscar opciones de mujeres injustamente presas y me encontré con que había muchas que habían sido víctimas de tortura sexual para la fabricación de delitos y empecé a buscar con quién podía hablar. Y cuando conocí a las dos muchachas, que son la historia que cuento, me encontré con una forma de criminalización que era absolutamente desconocida para mí y me encontré con la tortura, y no la tortura de décadas pasadas, como tal vez estaba acostumbrada, si es que se puede uno acostumbrar de alguna forma a leer o escuchar, de las décadas de las dictaduras en Sudamérica. Me encontré con una tortura en tiempo presente, con una tortura actualizada, ayornada, pero además con el componente de género que mencionabas. A Denise y Corina les infringen tratos crueles, inhumanos, degradantes, como muchas veces las fuerzas de seguridad lo hacen,
la someten a tortura sexual, como muchísimas veces las fuerzas mexicanas de seguridad lo hacen para obtener confesiones autoinculpatorias, pero además se encuentran con la particularidad de que ellas son lesbianas, son pareja, y esto activa o genera un nivel de violencia y de machismo y de crueldad que yo no me había detenido a pensar. Sí llevaba más de 10 años cubriendo y documentando esta guerra, y he documentado mucho desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, pero no había entrado a documentar, en el caso de parte de las comunidades de diversidad sexual, cómo lo habían vivido. Entonces para mí fue muy fuerte, la escritura fue muy complicada, fue una escritura que me atravesó absolutamente por mi propio cuerpo, que me generó angustias, que me generó tensiones, físicamente sudé sin parar durante varios días, pero así como afiebrada mientras escribí este texto, y me enfrenté también con una decisión editorial de cómo contar eso, cómo contar la tortura, y fue complicado. Paula, hay que contar la violencia contra las mujeres, hay que documentarla, pero al mismo tiempo sucede que cuando se narran los horrores se corre el peligro de perder al lector, de que sea tan fuerte, tan doloroso, tan fuera de los parámetros que uno está acostumbrado a leer, que la reacción del lector sea decir, ya no quiero leer esto. ¿Dónde está el equilibrio desde el punto de vista narrativo? ¿Dónde se detiene uno a la hora de contar las cosas para no perder al lector, pero al mismo tiempo qué sí decir y cómo decirlo? Ese es un dilema, creo, muy, muy fuerte. Siempre para mí en el contar, en el narrar, en el escribir hay una elección estratégica del tono, del tipo de narración, justo para no perder al lector, como dices, y cuando atraviesa una violencia tan extrema como es la tortura es mucho más complicado, ¿no? Porque también al lector lo puedes perder desde la primera frase hasta en la tercera hoja, y ahí ya fracasaste como con tu escritura. En este caso yo lo pensé mucho y decidí prácticamente transcribir, y solo transcribir lo que las chicas me contaron, haciendo unas pequeñas pausas en medio que no son sentires míos o yo valorando lo que ellas cuentan, sino como pequeños respiros, que en definitiva lo que trato también es de rescatar de lo que acabamos de leer, que a veces en el ritmo te enloquece, también rescatar lo que siento que no hay que perder de vista. Pero sí elegí contarlo frontal, directamente, de forma cronicada, una porque siento que en estos casos no tengo autoridad como para interrumpir un relato que es tan importante y valioso en la vida de alguien. En la entrevista y en la plática que tuve con las chicas para hacer este texto, la única pregunta que hice fue ¿qué pasó? Y después, varias veces, ¿y qué te dijo? ¿Y qué te dijo? Porque a mí no sé, me obsesiona mucho tener textual el relato oral de las cosas que dijo cada persona. Pero también decidí hacerlo más allá porque sienta que había algo que les tenía que respetar a ellas, porque creo que la tortura es un secreto a voces en México. En México desde hace décadas se tortura, desde hace décadas las fuerzas de seguridad torturan, pero mucho más han estado torturando en estos últimos años en el marco de esta guerra infame, y que esos secretos pues hay que ventilarlos completos y hay que mirarlos de frente, aunque duela. Y ojalá quien empiece a leer el texto lo pueda seguir
y si no lo puede seguir hoy, lo retome cuando pueda, pero creo que la tortura, si no se nombra y no se relata a detalle, es una palabra de esas que suenan muy vacías y que dentro pueden tener muchísimas cosas, y si no las nombramos palabra por palabra, de alguna forma estamos siendo cómplices de que existe ese silencio, porque además la tortura es un método de terror, está hecho para eso, para quebrar a la persona como tal en su ser, y para quebrar a la sociedad en el terror de no saber exactamente qué le pasó, pero sí ver muy jodido al otro y tener miedo de que te ocurra, o de que te arrastre, o de que te pase. Entonces creo que es uno de esos puntos complicadísimos de abordar, pero que sí hay que entrarle frontalmente y difíciles. Yo a partir de este texto empecé a investigar más de otros casos, de casos fabricados, con la idea de buscar casos fabricados, personas injustamente presas en esta guerra, que es un libro que estoy trabajando ya hace un par de años, y me encontré con que en todos hay tortura, no es una excepción. Entonces creo que sí, que hay que narrarlo, tal vez buscar estrategias sutiles respetando la palabra del otro para no perder al lector, pero sí narrarlo de frente. ¿Tú cómo lo sentiste? Yo lo sentí fuertísimo. Tu relato, el resto de los relatos, incluso los relatos que son esperanzadores, que ponen en el centro el asunto de la sanación o el asunto de la salud, son relatos que simbran por dentro, ¿no? Por más que uno haya escuchado historias de tortura, de violencia, el tener este panorama completo genera un choque muy grande. Y uno de los choques que genera, y sobre eso quería preguntarte, Paula, es lo que parece ser un sello de clase en la violencia contra las mujeres. La inmensa mayoría de las historias de violencia que están ahí son violencias en contra de mujeres de sectores populares, de sectores medios. Diera la impresión de que no es que porque estén al margen de la violencia, pero hay un cierto tipo de agresiones contra las mujeres que escapan a los sectores acomodados. ¿Es cierta esa observación? Porque el libro está atravesado, es básicamente el México de abajo contando su pesadilla. Sí, y eso es un tema bien interesante. O sea, estamos en el medio del horror. Bueno, llevamos años en medio del horror y pareciera que algún día va a pasar y nunca pasa. Entonces creo que apenas comenzamos a entender y dimensionar lo que vivimos, y no tenemos estadísticas, no tenemos números, pero en el libro sí salta, y a mí me pasa en todo lo que he reporteado en estos años. El 90%, te diría, de los casos de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales, de feminicidios, de encarcelamientos injustos, de torturas que yo he reportado, son personas pobres. Y de los que están presos, injustamente presos, que yo conozco, que reporto, que escribo, por ejemplo, el caso de Verónica Razo, que en la jornada lo hemos publicado varias veces, que lleva 8 años injustamente presa, torturada por la Policía Federal, en las instalaciones de la Ciudad de México. No es Tamaulipas, no es el puerto de Veracruz donde la Marina gobierna, es acá, Ciudad de México, Paseo de la Reforma. Todas esas personas, Verónica Razo, como las chicas que aparecen en mi texto, como los otros textos que aparecen en este libro, la mayoría son personas pobres, y en el caso de las mujeres esto atraviesa un montón de otras violencias que también se arrastran, ¿no? Porque hay estigmatización, hay criminalización al extremo, hay falta de una defensa acorde, hay
también un Estado que pareciera hasta acostumbrado a que así es, y bueno, así es. Hace poquito platicaba con Sayuri Herrera, la fiscal especial para feminicidios de aquí en la Ciudad de México, y veía cómo ellos están haciendo un gran esfuerzo para que les permitan tener atención las 24 horas, porque en otras fiscalías, como en homicidios, sí hay atención 24 horas, pero en la de feminicidios todavía no, y no porque su gente no quiera trabajar, sino porque no estaba visto como algo fundamental. Y creo que eso sí atraviesa. Ojalá algún día tengamos estadísticas, pero yo creo que las mujeres que aparecen en este libro, las mujeres blanco de todas estas violencias, y en su mayoría las víctimas de estos años son personas pobres. Y por eso también horrible y terriblemente sigue siendo posible que se reproduzca al infinito. Paula, el libro es, decíamos, un retablo de regiones, de diversidad sexual, etcétera, etcétera. En 2 minutos, ¿hay una matriz que explique esa violencia más allá del concepto general de Estado patriarcal o de sociedad patriarcal? ¿Hay forma de contar qué está detrás de esa violencia? Yo no me atrevería, y creo que en el libro no nos atrevemos a encontrar los porqués, pero sí creemos que este libro cuenta el qué nos hicieron, qué nos hacen, qué nos están haciendo y cómo nosotras también estamos tratando de salir de ahí, de no dejarnos, de organizarnos, de abrazarnos. Y creo que es una salida inteligente la que tratamos de hacer. Si no podemos encontrar el porqué, tampoco que eso nos detenga. Leamos, veamos, enfoquemos, nos acerquemos a ver qué es lo que nos está pasando, y ahí vamos a encontrar tal vez el porqué, y a lo mejor nunca encontremos el porqué, pero sí las salidas. ¿Dónde encontrar el libro? En todas partes, esperemos. Ese está editado por Grijalbo, ahí lo tienes tú detrás, yo lo muestro acá, esta es la portada muy bonita, Editorial Grijalbo del grupo Penguin Random House, es decir, en todas las librerías y también en formato electrónico desde cualquier lugar del mundo, también en Amazon, donde quieran. Paula Mónaco, muchísimas gracias por estar con nosotros en este A Contracorriente. Muchas gracias, Luis, por estar siempre, por el espacio siempre para todas nosotras. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. No se pierdan la lectura de Ya no somos las mismas. Nos vemos la semana que viene aquí por televisión, por internet. Hasta la próxima.